Buenas tardes a todos. En primer lugar, darles la bienvenida al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en un día especial como hoy, porque supone el inicio en este año de nuevo de las actividades y de los cursos y tal del colegio. Y tenemos una puesta de largo muy especial, rindiendo un doble homenaje, por una parte a don Eduardo Torroja, genial ingeniero de caminos, y por otra parte, por supuesto, tratándose del proyecto del Gran Puerto de la Bahía de Cádiz, pues es un homenaje también a la ciudad y al entorno de esta nuestra querida bahía. Disculpar al representante del Ministerio de Fomento. Tenía previsto asistir el subdirector general o bien el jefe del área de difusión. No ha sido posible, cada uno por un motivo, o bien de agenda o bien de enfermedad de un familiar. Y con esto introduzco que esta iniciativa y esta magnífica exposición que inauguramos hoy no hubiera sido posible sin algo muy importante en nuestros tiempos, que es la comunicación, el diálogo, el entendimiento y la colaboración entre distintas administraciones y distintas instituciones. Si bien la iniciativa parte del colegio y muy especialmente de quien nos acompaña hoy, entre otros, que es el comisario de la exposición, Ricardo Sánchez Lampreave, que es quien descubrió este importante proyecto, los archivos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, pues sin el concurso del resto de agentes que intervienen, en primer lugar, como he dicho, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que era el depositario en sus archivos del proyecto, del consorcio de la Zona Franca, que ha sufragado la espectacular maqueta que luego podréis tener ocasión de ver y de admirar, del Ministerio de Fomento, como les he dicho, que también ha participado con la edición del catálogo y que además luego trasladará la exposición a Madrid para que se inaugure en la fecha del 6 de abril de este mismo año, para exponerla a las arquerías de los nuevos ministerios, que son las salas de exposiciones del Ministerio de Fomento en Madrid, y la Fundación Eduardo Torroja, que nos acompaña hoy, Pepa Casinello, que es la directora de la Fundación y compañera arquitecta. Como observáis, hay una pequeña particularidad, un pequeño salto en el protocolo, y también hay que excusar porque el presidente de la Autoridad Portuaria, don José Luis Blanco, pues se encuentra afónico y muy mermada su capacidad de comunicación. Y entonces, bueno, pues hemos entendido que el ofrecimiento de don Alfonso Pozuelo, que es el delegado especial del Estado de la Zona Franca, pues hemos visto que mejor lo hacemos de esta manera. Agradecerle, por lo tanto, a ellos dos su presencia aquí esta noche con nosotros y agradecer a sus instituciones correspondientes pues que hayan tenido esta deferencia con el colegio y este afán de colaboración, que yo creo que el resultado es magnífico, como luego vamos todos a poder apreciar. También quiero agradecer la presencia aquí pues de todos ustedes y, bueno, y especialmente veo, por ejemplo, a don José Arcos, que es el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, que ha tenido a bien estar con nosotros también esta noche, a don Agustín Romero, que es el director general del puerto, que también está por aquí con nosotros, y no sé si me olvido de alguien más, por supuesto a todos los compañeros y amigos de esta casa, que siempre estáis con nosotros y colaboráis. Sin más, porque creo que luego la exposición se explica por sí sola y además pues tenéis las breves reseñas y además tenéis el catálogo de la exposición, cada uno ahí en vuestra silla, en vuestros asientos, pues presentar brevemente a Pepa Casinello, como les he dicho antes, que es la directora de la Fundación Eduardo Torroja, que es arquitecto, que es profesora titular del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, que es la que nos va a ofrecer esta noche, pues seguro que una fantástica conferencia que tiene por título El audaz ingenio de Eduardo Torroja. Comentarles también que luego, cuando termine la conferencia, previamente a la inauguración, cederé la palabra también a Ricardo Sánchez Lampreave para que nos cuente una reseña sobre la exposición y un poco el proceso que culmina con la muestra que se inaugura hoy. Así que, sin más, le cedo la palabra a Pepa y a disfrutar de la conferencia. Muchas gracias.
Buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer el estar aquí, ¿no? El estar aquí con todos vosotros, gracias a la iniciativa del Colegio de Arquitectos de Cádiz, gracias al consorcio, que no me talló la pata, que no me sé bien al consorcio de la Zona Franca y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ¿no? Gracias también al Ministerio de Fomento, que efectivamente no han podido venir, con el cual tenemos la Fundación Eduardo Torroja, la que represento hoy, un convenio para ayudarnos a difundir la figura de Eduardo Torroja, con premios tanto a la profesión, como sabéis, como también damos en las universidades politécnicas a los alumnos. Y, bueno, y ahora la reciente inauguración del Museo Eduardo Torroja en el Hipódromo de la Zarzuela, que han restaurado maravillosamente Junquera Arquitectos, ¿no? Bueno, y sin más, agradecer también a todos los que estáis aquí, ¿no? Siempre sin público no hay absolutamente acto, ¿no? Gracias. Gracias, y espero que ser capaz de transmitiros una ilusión, ¿no? Una ilusión por defender esta figura, la de Eduardo Torroja, que es un referente atípico, atemporal, que debíamos de hacerlo llegar no solo a profesionales de la arquitectura y la ingeniería, sino, como veréis, porque os voy a dar las razones del porqué, hacerlo llegar a cualquiera que quiera gestionar, hacer marketing o convencer a alguien de algo. Eduardo Torroja es, bueno, el único ingeniero, uno de los más importantes ingenieros del siglo XX a nivel internacional, pero el único que tiene un legado poliédrico en el sentido de que hizo todo lo que tiene que ver con la ingeniería y la arquitectura. Fue profesor, un profesor eminente, hasta tal punto que sus publicaciones se tradujeron, como el libro Razón y Ser, ¿no? Se tradujeron a más de 6 o 7 idiomas y el primero fue el japonés, curiosamente. Sigue estando el libro en todas las universidades, es un libro obligado, ¿no? Una referencia obligada. Pero aunque luego volveremos sobre el tema, eso en cuanto a profesor invitado en las mejores universidades del mundo, pero también era un ingeniero proyectista que fue capaz en los momentos, en la década de los años 30, de desarrollar siempre una innovación, siempre con formas resistentes distintas, siempre pensando en la utilidad social de lo que estaba haciendo, pero nunca se desenganchaba de esa especie de sentir de la imagen, de lo que el David Billington, ¿no?, de la Universidad de Princeton, vino a llamar en 1985 el arte estructural, ¿no? Esa capacidad de que una casa, un puente, una torre, una presa, sin dejar de serlo, se convierten en algo que nos pone la piel de gallina, ¿no? Porque definir el arte es, podríamos hacer un debate o muchos, ¿no? Es algo atemporal. Pero es que además fue gestor, fundó asociaciones nacionales e internacionales como la IAS, la Asociación Internacional de Estructuras Laminares, hoy en día de estructuras laminares y ligeras, que presidió y fundó en Madrid, en su instituto, y que continúa viva, teniendo miembros de más de 50 países. Luego, el legado sigue vivo, ¿no? Pero bien, voy a ir todo esto explicando esta faceta, ¿no?, tan polifacética, investigador, gestor, una visión internacional siempre o global de los problemas, ¿no? Esas personas que ven algo y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y te lo definen en 1, 2, 3, ¿no? Sin dar rodeos, de una forma clara, rotunda. Bien, nació en una breve biografía, aunque todos lo conocen, ¿no?, en 1899 y murió en 1961, muy joven. Y sin embargo, pues no sé, debía tener varios dobles o algo, ¿no?, porque todo lo que hizo parece mentira. Estudió en la Escuela de Caminos y se incorporó al mundo laboral en el año 23. Fue alumno de Rivera,
introductor del hormigón armado en España. Un alumno aventajado, ¿no? Como decía Rivera, dijo en varias ocasiones. De los primeros trabajos con Rivera en la empresa Hidrocivil y muy relacionados con Cádiz, como no traerles a Cádiz, ¿no? El comentar las obras algunas de las obras más importantes de Torroja están en Cádiz, ¿no? Que es una obra oculta, ¿no? Son los cajones de cimentación del puente de Santipetri. Solo un mensaje, ¿no? No da tiempo a hablar de cada obra. Los mensajes, ¿no? Una persona tan joven que empieza a trabajar en esa empresa y que se le ocurre optimizar los cajones de cimentación de aire comprimido, una cosa angustiosa, vamos, yo me lo imagino muy angustioso, ¿no? Que se llevan flotando y según llevan aire comprimido, según va saliendo el aire, se van llenando de tierra y los pobres obreros que están allí, los techos eran planos, el agobio y la manera de salir. Entonces, él se le ocurre que la mejor forma resistente para las solicitaciones es una fórmula, es una bóveda, por así decirlo, ¿no? No un techo plano. Y además se le ocurre que se puede hacer más económico con esa riqueza que tenemos, ¿no? En España, que es la cerámica. Y entonces hace esa especie de bóveda interior con dos roscas de rasilla, ¿no? Armada, ¿no? Fábrica armada. Y optimiza el coste, optimiza la seguridad de los operarios, eso con 20 y pocos años nada más acabar, ¿no? Y a continuación, bueno, o antes, más o menos en la misma época, del 25 al 26, tenemos una de las obras, también en Cádiz, de las más importantes de Torroja, ¿no? Que es el acueducto de Tempul. ¿Por qué es tan importante el acueducto de Tempul, con independencia de que repasemos un segundo la técnica que utilizó? Porque es una de las primeras obras construidas en el mundo con hormigón pretensado. Esto lo hizo entre el 25 y el 26 y en 1928 Freysenet patentó en París la primera patente, la que se reconoce como primera patente de hormigón pretensado. Pero Torroja ya había pretensado. No patentó nada, era su ingenio, ¿no? El ingenio de saber cómo funcionan las cosas, cómo puedo optimizar yo el trabajo. En este caso, había dos pilas, en el proyecto inicial tenía dos pilas centrales en el cauce del río. Y se le ocurrió que quitarlas iba a ser muy beneficioso para evitar movimientos diferenciales que podían ser grandes y asentamientos de las cimentaciones en el cauce del río. Entonces las eliminó y para eliminarlas generó un vano en cantilever, en vuelo, de 57 metros de luz de vano, estamos hablando del año 26, y lo que hizo fue inventar un sistema de pretensado. Esos cables los levantó por medio de unos gatos desde las pilas, utilizó acero, lo que había en España en aquellos momentos, pero bueno, acero de alta resistencia trenzado, que luego destrenzaba, ¿no? Los finales para aumentar la superficie de adherencia. Bueno, desde los pequeños detalles a los grandes, todo es minucioso, ¿no? Bueno, esta, como digo, es una de esas cosas que dices, claro, yo es que veo las dos diapositivas a la vez y creí que esto ya lo habíamos visto. Bueno, es la imagen que estaba comentando. Bien, pues algo que, porque es en todos los campos, ¿no? Quiero decir, de la ingeniería y de la arquitectura, ¿no? Viendo ahora su labor como ingeniero. Una de las cosas a todos nos pasa, ¿no? Naces en un determinado momento histórico, en un determinado lugar, ¿no? Y los anhelos, tus anhelos, los deseos se cifran en conquistar parcelas de conocimiento nuevas, las que están surgiendo. Y cuando se incorpora a Torroja, en el año 23, el hormigón armado está
todavía balbuceante, ¿no? Pese a que en ese mismo año Freysenet, que le lleva 20 años, nació 20 años antes que Torroja, inauguró, si recordamos, los maravillosos hangares de Orly, ¿no? De 88 metros de luz de vano, 9 centímetros de espesor, pero eso sí, con la piel plegada, ¿no? Pues plegar, un recurso, ¿no? Que el canto del plegado es el espesor frente a posibles flexiones, no el espesor, ¿no? Bueno, vemos ahí una imagen un poco recordando esa historia. Torroja quería construir, quería implicarse directamente en la conquista del hormigón, y lo hizo, claro, y de las estructuras laminares. Las estructuras laminares de la modernidad fueron sin duda, son un hito en la historia de la modernidad, ¿no? Tal vez el hito que mejor reproduce el lema atribuido a Mies van der Rohe posteriormente de less is more, ¿no? Menos es más. Esos principios de arquitectura moderna de los que habla Le Corbusier, ¿no? La planta diáfana son cascarones, enormes cascarones que cambian el paisaje de la ciudad y del entorno y que tienen una planta libre y que están desnudos, ¿no? Una historia realmente apasionante en la que se unieron arquitectos e ingenieros buscando, ¿no? Siempre está bien saber qué buscaban, ¿no? Buscaban una forma resistente eficaz para hacerla con este nuevo material, eficaz, desnuda y esbelta. Cuanto más ligera fuera, más ligereza, es lo que ellos pretendían, ¿no? Bien, pues comparando para ver un poco el proceso de pensamiento, ¿no?, de Torroja, ¿no? Cómo es algo innovador en sí mismo. La imagen, sí, bien, la imagen de arriba, que está como en amarillo, y se ven las letras, ¿no? Es el mercado de Reims de Freysenet, ¿no? Lo que está debajo es el mercado de San Agustín, hecho en España en el 32 por Lorenzo Prado. Es una imitación, una copia del de Freysenet, pero si el de Freysenet tiene una luz de vano de 32,4, bueno, las cifras mejor comprobarlas, pero del orden de, o más, o 37 metros de luz de vano, tiene tan solo 8 centímetros de espesor. Y Lorenzo Lama, muy prudentemente y sin quitarle valor a aquello que hizo en el año 32, lo que hace es que reduce la luz de vano a 20 y tantos metros y aumenta el espesor a 13, de tal manera que la esbeltez se reduce. ¿Y por qué? Y digo, sin restarle valentía, porque para generar nuevas formas geométricas resistentes, para construir, para innovar algo nuevo, hay que investigar, hay que tener muy claro cómo funcionan las cosas. Y por eso Torroja lo que hizo fue montar un laboratorio, es reconocido a nivel internacional a los pocos años como el padre del ensayo sobre modelo reducido, ¿no? Entonces se le ocurre probar esas nuevas formas para poder construirlas. Pero además, por eso fue libre, se hizo libre a través del conocimiento, ¿no? Fue libre para construir formas nuevas. Pero además, la comparación con el mercado de Basilea, de Dischinger, que es el ingeniero que empezó y que desarrolló los sistemas de cálculo muy engorrosos, como dicen, todo manual, lógicamente, construye en Basilea unos años antes esa cúpula de hormigón armado de 60 metros de luz y 9 centímetros o 8 centímetros de espesor. Y sin embargo, el mercado de Algeciras, de aquí de Cádiz, tiene 47 y 9 centímetros de espesor. Pero, ¿qué diferencia hay? En primer lugar, lo de Dischinger podía estar construido en piedra, ¿no?, o en ladrillo. La imagen no es la modernidad. ¿Dónde está la desnudez, ¿no? ¿Dónde está ese trazo, ¿no?, continuo? La modernidad está en Algeciras.
no en Basilea. Pero es que además es una bóveda nervada, con unas nervaduras de gran canto, y los gajos de la cúpula son como plementos estructurales, pero plementos. Sin embargo, la innovación de Torroja es que construye la primera gran cubierta de España y la más grande de este tipo, de espesor continua, aunque varía de 9 hasta casi 50 cuando llega al pilar, ¿no? Pero de manera continua es la única durante casi unos 30 años, ¿no? Otra serie de recursos o de aportaciones, ¿no? De por qué Algeciras es también una de esas obras míticas, ¿no? Que aparecen en todas las enciclopedias del siglo XX. Porque además, Torroja se las tiene que ingeniar, o sea, cuando se construye algo por primera vez, lo sabemos, da igual lo que sea, por pequeño o grande que sea, no hay experiencia y tienes que ingeniártelas para ver cómo se construye, ¿no? El Crystal Palace sin el carrito ese para repartir los vidrios no hubiera sido posible, ¿no? Bueno, pues inventa una manera de descimbrar y de zunchar, ¿no? De tal forma que el borde está formado por un zuncho que está comprimiendo la cúpula, que se tracciona de tal manera que se despega la cúpula al traccionar ese zuncho, que está compuesto por 16 redondos del 30, creo. Pero en este momento él está haciendo un ensayo, que hay una pequeña imagen arriba, ¿no? Está haciendo un ensayo sobre modelos para ver de qué le servía, ¿no? Y bueno, lo que cuentan, ¿no? Me han contado, ¿no? Se fue a comer, parecía que todo iba perfectamente, se fue a comer y cuando volvió, que creo que comía poco, pero cuando volvió se había caído la cosa, el asunto. Porque, bueno, pues el zuncho parecía que necesitaba más armadura, ¿no? Y se puso muy contento de comprobar, porque claro, en cuanto que le añadió algo de hierro ya funcionaba, ¿no? O sea, es un método que era una manera de dar garantía y seguridad al uso de ese edificio, ¿no? Porque los números, todos esos métodos de cálculo, necesitaban una confrontación, ¿no? Aparte que siendo manual y muy farragosos y largos, era muy fácil equivocarse en algo, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, esta obra y con Sánchez Arcas, o sea, podríamos hablar de ese espacio, ¿no? De ese detalle de cómo se recogen las aguas, ¿no? Dentro de los pilares, de ese borde, cómo rigidiza el borde, con ese zuncho, aparece en esa imagen de abajo, ¿no? Y con esos radios que están, además de esas viseras cilíndricas, que lo que están es para contrarrestar parte de esos empujes, lo que están es arriostrando y rigidizando el borde. Una manera de rigidizar un borde que no es como decir, aquí pongo una viga de canto y se acabó. No, es otra forma, ¿no? Y luego esa luz cenital, ¿no? A veces pienso que se podría escribir la historia de la arquitectura a través de la búsqueda de la luz, ¿no? Esa triangulación, ¿no? Característica en él, bueno, y en muchas otras personas, ¿no? Bien, otra de las obras, lamentablemente desaparecida porque se desplomó justo cuando estaba acabando la Guerra Civil Española, es el frontón Recoletos, ¿no? El frontón Recoletos que era una viga laminar de 55 metros de luz y 8 centímetros de espesor, aumentando en la intersección en gaviota, ¿no? Que es la intersección entre los dos lóbulos. Son dos medios cilindros, bueno, más o menos, que se cortan, esa es la zona de gaviota, pero que no surge así. Torroja hay ¿no? muchos dibujos buscando la luz, ¿no? El juego de pelota necesita una determinada iluminación y esa era la iluminación que necesitaba. Por eso se le ocurrió cambiar los apoyos. Y el tipo arco de toda la historia de la arquitectura, que es un arco detrás de otro, ¿no? Y las bóvedas cilíndricas están apoyadas en los muros longitudinales, lo que hizo fue cambiar y decir, no, para poder rasgar, ¿no? Apoyó en los extremos. Eso fue
también mediante ensayo sobre modelo, que le dio también a conocer cómo justo en la gaviota había una concentración de tensiones, ¿no?, para poner más armadura. Pero fundamental es pensar, bueno, aquí la colaboración, el proyecto de Zuazo, o sea, yo creo que el lenguaje de la modernidad de este edificio en el interior es una cosa espléndida, ¿no?, es de las joyas de la modernidad española, ¿no? Pero, bueno, esa es una vista, ¿no?, de la obra. Como decía, eso trabaja como una viga, ¿no? Una viga de tal manera lobulada, pues como hizo Freysenet en los hangares de Orlino, plegar, ondular. Lo que hace es que tú puedes mantener un mínimo espesor de material y la amplitud de la onda es el canto a flexión. Con lo cual, eso es una gran viga que tiene cada diámetro, uno es de diámetro de 24 y el otro de 12, más o menos, pues es amplitud 12, que es el radio, ¿no? Pero el tema es que una de las bombas, aparte de las vibraciones, cayó en el centro, ¿no? Y entonces, claro, en el centro, como está apoyado en los extremos, está claro. Si hubiera sido tipo arco, luego hay un escrito que invito a todos a que lean, ¿no? Torroja, ¿no?, con el sentimiento ese, aparte de un momento herido todo el mundo, ¿no?, por la guerra, pues pensaba en alto y escribiendo, y dice, claro, si yo hubiera construido unas nervaduras a la antigua usanza de canto invertido, ¿no?, incluso, que se verían por fuera pero no por dentro, de tal manera que hubiera habido apoyos longitudinales, claro, si la bomba cae en un tramo, se hubiera roto o se hubiera caído ese tramo entre nervio y nervio, o si cae en un nervio, 2 tramos, ¿no? Pero así se cayó entera. Pero te pone la carne de gallina cuando lees el final, ¿no? Y dice, ya, pero claro, yo construí para la paz, no para la guerra. Bueno, otra de las grandes obras, ¿no?, de Torroja es el hipódromo de la Zarzuela, ¿no? El hipódromo de la Zarzuela que, como he dicho al principio, recientemente ha sido restaurado. Bueno, recientemente se acaba la obra, porque el proyecto era del 2004 o 2005, me parece, por Junquera Arquitectos, y hemos tenido la suerte, bueno, luchando y haciendo muchos malabarismos, conseguir poner el Museo Torroja dentro del hipódromo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una visita, yo creo, maravillosa. Esta obra, lo más importante, que lo aprecia cualquiera, es que es un techo sin vigas que vuela por encima de todos los espectadores. Da igual que no lo midan, ven que es enorme. Es un vuelo de 12-80 metros y en punta tiene 5 centímetros de espesor. Es algo que pasmó al mundo entero y sigue pasmando. O sea, por allí pasan todo tipo de... Nos llaman, y bueno, mucho antes de estar ni en la fundación, te llaman de Berlín, de no sé, gente que viene de todas partes que quiere verlo, ¿no? O sea, les parece y les sigue pareciendo como mágico, ¿no? En este caso, Torroja no hizo ensayos sobre modelos reducidos, sino que lo que hizo fue a escala natural. Cuentan que hasta la armadura, hizo una prueba de carga, hasta la armadura se reutilizó en otro de los módulos, ¿no? Pero lo más importante es, bueno, sensiblemente la forma es de un hiperboloide, pero sensiblemente modificó las generatrices, los encuentros, y, bueno, para facilitar la construcción, también la visión, ¿no? Esa imagen, ¿no?, de arriba, que es aquella de allí, la de encima de Torroja, ¿no? Esa imagen es una fotografía cuando estaba en obras. Una fotografía de una fotógrafa muy importante de aquellos momentos, muy conocida, Sibylle von Kaskel, que hacía fotografías de ingeniería y de arquitectura. Esa fotografía muestra, ¿no?, esa especie de sección, ¿no?,
que no se ve muy bien, pero bueno, lo sabemos todos, o se ve mejor en la de abajo de la obra, ¿no? En la cual ese vuelo está contrarrestado con un peso por detrás y con un tirante que se ancla a la bóveda trasera, ¿no? Es un frente, ¿no? Si ven el piso de abajo, en esta imagen, ¿no? Que son las bóvedas, y ven arriba, yo con también todos los respetos, ¿no? Es una opinión, siempre he pensado que fue una pena que la arquitectura invadiera la limpieza de la estructura, ¿no? Esas arquerías no son estructurales, digo las de arriba, ¿no? Y ese borde emboladizo, claro, no tiene el vuelo que tiene el de arriba, pero es un borde que a mí me recuerda a lo que hizo Sánchez del Río en el mercado de Pola de Siero en el año 28, ¿no? Bueno, quiero decir que hubiera sido otra imagen, pero diferente, ¿no? Y volvemos a esa otra faceta, ¿no? Hay algo que mucha gente desconoce. Eduardo Torroja, y en los años 50, esto es del 56, un libro que se llama Art and Artist, que se publica en la Universidad de Berkeley y que aparece solamente una estructura, una imagen de un ingeniero, ya no solo español, de un ingeniero, no hay más ingenieros, que se mezclen con las esculturas de Henry Moore, con las fotografías de Sibylle von Gaskell, bueno, ese es el homenaje a Kafka, la imagen que ocupa la otra página, algo increíble, porque no había red, o sea, cómo la obra de Torroja es tan innovadora que tiene una lectura en el extranjero absolutamente increíble, pero que además tiene ese reconocimiento de arte que comentaba al principio, ¿no? Ese conmover, ¿no? El hacer algo tremendamente especial, ¿no? Yo siempre comento, ¿no? Un libro muy bonito que con mi amigo Ricardo Lampreave hicimos de Félix Candela, ¿no? Félix Candela, que es un gran maestro, sin duda, ¿no? El constructor de cascarones de hormigón hizo más de 800, o sea, en número, desde luego, y en maestría, ¿no? Pero siempre usaba la misma, o sea, en general se enamoró del paraboloide hiperbólico porque las generatrices rectas le permitían jugar. Jugaba de una manera esplendorosa, lo cortaba, lo giraba, lo intersecaba, perforaba su piel y le ponía teselas de vidrio. Pero Torroja es que en cada momento utiliza una geometría diferente. En cada momento, no porque le apetezca utilizar otra geometría, sino porque busca la geometría que le da lugar a una forma resistente óptima para aquella función y las solicitaciones de esa forma en concreto, ¿no? De todas maneras, solamente un comentario sobre lo del arte estructural. Sin duda hay que retroceder en el tiempo, ¿no? Entonces lo que era admirado era la racionalidad de la forma, ¿no? Que la forma coincidiera, por así decirlo, con el trabajo tridimensional de esa geometría. Que lejos estamos, ¿no?, de esa admiración que yo comparto, ¿no?, de la obra, por ejemplo, de Zaha Hadid, ¿no?, que esas formas tienen dentro una tramoya de estructura de barras, ¿no?, metálicas para sujetarla. Pero, ojo, eso no se ha inventado ahora. Eso ya lo hizo Eiffel, ¿no?, en la Estatua de la Libertad de Nueva York. Tuvo que sujetar a la Señora de la Libertad con una tramoya interior metálica, ¿no? No hay, son cosas distintas, momentos diferentes, ¿no? No es que tengamos que defender solo una vertiente, ¿no? Pero desde luego ese momento no hay otro ingeniero que salga como artista reconocido, ¿no? Otra obra, ya nos vamos de aquí, ahora nos subimos para el norte, ¿vale? Estamos en Pont de Suert, característica y que él se veía que tenía bastante aprecio, tiene esas fotos, ¿no?, con un lóbulo, es la iglesia de Pont de Suert, que está construida, es una estructura laminar
pero de fábrica armada. Son 3 roscas de fábrica de ladrillo, esos lóbulos, ¿no?, que se repiten, es una sola nave, con esa especie de capillas pequeñas, y la geometría responde a la ley de momentos flectores. Entonces, le da la forma óptima sabiendo cómo es el funcionamiento. Son 3 roscas de ladrillo con una armadura exterior y un enfoscado de terminación, ¿no? El mismo sistema que utiliza en esta pequeña joya desaparecida, porque es chiquitita, era chiquitita, ¿no? La capilla también está por ahí arriba y entre la nieve, ¿no? La capilla del Sancti Spirit, ¿no?, que era pues una media cúpula, ¿no? Vemos otra vez esa manera de rigidizar el borde, ¿no?, a 2 puntos fijos, que se ve en la imagen, los puntos fijos, la imagen de arriba, ¿no?, esa especie de 2 pilastras, que es donde se ancla la malla de cables, y es una lámina también hecha con 3 roscas de ladrillo, como pont de suer, y armadura, y luego un enfoscado blanco, ¿no?, que parece una vela al viento. O sea, formas desnudas, decía, no es una geometría siempre la misma. Y este ejemplo, nos vamos ahora a Marruecos, ¿no?, también lamentablemente desaparecido. Bueno, por lo menos eso es lo que nos han dicho. Si quedara un resto sería algo raro, ¿no?, porque un depósito, si no está entero, no sirve de nada. Es el depósito de agua de Fedala, en Marruecos, para 3.500 metros cúbicos, que tiene o tenía un diámetro superior de 40 metros y el inferior de unos 19. Un ejemplo muy didáctico para ver con los ojos de Torroja cómo cada forma le daba la construía con un material diferente, o cada situación de solicitación le daba una geometría diferente, ¿no? Esta es una obra que es un hiperboloide de revolución que se arma y se pretensa en todas las direcciones de las generatrices, con lo cual estoy garantizando la impermeabilidad de la masa del hormigón. Entonces, eso es de hormigón armado. La bóveda del fondo, que tiene que aguantar el peso de los 3.500 cúbicos, es una bóveda tórica de hormigón tremenda, ¿no? Y, sin embargo, la cubierta es, ahí vemos al obrero, ¿no?, construyéndola. Como no tiene que aguantar peso del agua, introduce el ladrillo, siempre en pro de la riqueza de los territorios, ¿no? El ladrillo, que es muy cómodo de hacer, no necesita encofrado, y hace 3 roscas de... Abajo aparece y pone Barredo, ¿no? Era para acordarme, ¿no?, de decir, ya lo veremos. Otra de las cosas que hace Torroja es que el sistema Barredo de los años 50 es un sistema de pretensado, de anclaje, que es conocido en el mundo entero, gracias a que Torroja lo utiliza, como el sistema español. O sea, los demás tenían otros nombres, pero el de Barredo era el sistema español, ¿no?, que desde el Instituto Torroja apoyó, ¿no? Otra obra que no se puede dejar de nombrar, ¿no?, también por esa rotundidad de geometría, de desnudez, de modernidad, ¿no?, que la verdad es que te llevas una impronta muy curiosa, porque parecen gigantes que llevan a hombros algo, ¿no?, esa especie de tijeras de hormigón en las que apoya el canal curvo que lleva el agua, ¿no? Es el acueducto de Ayoz, ¿no? El acueducto de Ayoz, que lo mismo, respecto a la ley de momentos, lo que hace son vanos de 20 metros de tijera a tijera, por así llamarlo, de apoyo a apoyo, y tiene de vuelo 10 metros a un lado y 10 metros al otro, ¿no?, 40 metros en total. Y ahí es donde, bueno, arriba se ve un poco la construcción, pero aquí vuelve a ingeniárselas para generar un pretensado transversal y otro longitudinal, ¿no? Siempre frente a la existencia del agua, el pretensar es una garantía, lo sabemos todos, ¿no? Pero otra vez inventa otro sistema. No patenta nada de esto, simplemente lo hace para solucionar un problema. Entonces, se inventa, utiliza el mismo tipo de acero de alta resistencia, cables trenzados, y entonces inventa una especie de separador de los cables
mete, ahí están los obreros, con un gato hidráulico y da tensión a esos cables, abriéndolos, poniendo grapas para cada tramo abrirlos y hormigonar, ¿no? De tal manera que consigue que esté todo en tensión, ¿no? Bien, este es un puente, bueno, que todavía estamos, igual alguien lo encuentra, Ricardo, la razón de esto, y me explico. Este puente, que es el puente de Tordera, es un puente que construye después de la Guerra Civil. Lo único que quedaba del puente eran las pilas. Entonces, Torroja, en ese afán de usar materiales cada uno para lo que mejor viene, pues es de los primeros que empieza a construir secciones mixtas, acero, hormigón. Esas vigas metálicas están ancladas a un tablero de hormigón que hace de cabeza de compresión del canto de la viga, por así decirlo, ¿no? Pero esa imagen de un coche que se ve ahí es que estos nudos, la soldadura, que también era una cosa novedosa, le dieron un premio en Suecia, que es lo que no hemos encontrado. Sabemos que sí, porque hemos encontrado la foto. Le regalaron una nevera y un coche. Entonces se vino tan contento, ¿no? Pero quiero decir que no tenemos la documentación seria, nada. En el CEDES, que está todo el... y además accesible, ¿no? Desde Internet se puede uno bajar todo. Bueno, pues no viene, viene la foto del coche, la de la nevera no viene, ¿eh? Viene solo la del coche, si no también la hubiera traído, ¿no? Pero... y, bueno, esa es la faceta, ¿no?, más conocida, pero que no podíamos dejar de hablar, ¿no? Más conocida, pero es que más que el detalle de la armadura como eso, del tal, es el resaltar eso. Cada forma resistente es la que pide la solución de utilidad social del elemento, ¿no? Cada forma siempre desnuda, siempre moderna, ¿no? Y siempre con esa sensibilidad. Eduardo Torroja cuenta, en el libro este que he citado antes, de Art and Artist, cuenta que tantas y tantas veces y tanta gente le ha preguntado: ¿cuál es el secreto de la inspiración? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo le surge a usted una forma nueva? Y dice, siempre contesto lo mismo. La inspiración es una cosa muy compleja. Es un patrón desconocido y sorprendente en el que se mezclan, por supuesto, los conocimientos, pero casi que a lo mejor hay más ingrediente de sentimientos, de anhelos y de deseos. Claro, los deja hecho polvos a cualquiera, porque esa contestación dices, pues no puedo aplicarla, ¿no? Pero realmente esa es la creación de cualquier arte, ¿no? Bueno, y tenemos en imagen uno de los legados más importantes, ¿no?, de Torroja, creo, porque desde ahí realizó una labor social que es menos conocida que su obra. Labor que fue capaz y pudo hacer por su reconocimiento internacional de su obra previa, ¿no? En el 34, con un grupo de, eran 7, de ingenieros y arquitectos, fundaron un instituto, el instituto... Ahí está, en el 34 se llamaba Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. Y lo que pretendían era, querían cambiar las cosas, ¿no? Yo a veces digo, ¿no?, que a mí me recuerda mucho, ¿no?, lo del lema Think Different, ¿no?, de Jobs. Porque son pocos los que nacen, da igual la profesión, que están convencidos de que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y van y las cambian, ¿no? Es lo curioso, cambian el mundo en el que se mueven. Y Torroja estaba convencido de eso, que el mundo de ese momento de la construcción civil y arquitectónica era un horror, no había materiales, no había nada, no había conocimientos de nuevas técnicas y querían reunirse para enterarse de las cosas. Vino la guerra y aquello se paralizó. En el 39 cambia de nombre. En el 39 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando acaba la guerra, es el único, o sea, es que el instituto fue la única institución en España fundada para investigar y encima era particular, no lo hizo el Estado, ¿no? O sea, desde la cédula de María Cristina, del laboratorio de materiales, tal, que estaba adjunto a Caminos, no había más laboratorios, ¿no?
Ahora hasta las empresas poderosas y grandes tienen proyectos I+D e entonces no. Y quisieron absorberlo y juntaron, la C es del cemento, Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, ¿no? También porque el cemento daba otra serie de ventajas y de posibilidades, ¿no?, de medios, ¿no?, para trabajar. Y en el 61, como todos saben, pues pasó a llamarse Instituto se le añade la Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. Son las mismas letras colocadas distintas y te cuentan la historia del instituto. Pero este instituto, ¿por qué es importante? Eduardo Torroja le dijo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que necesitaba, que muy bien, lo absorbían todo, pero que necesitaba un solar para construir un laboratorio, un centro de investigación capaz de hacer todo lo que él quería hacer y que había que hacer. Le ofrecieron un solar en el centro de Madrid, pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo un proyecto solo para demostrar que eso no le valía para nada, ¿no? Resumamos así. Y lo que hizo fue, viendo que había que conseguir los medios, consiguió él los medios para, después de estudiarse todos los centros a nivel internacional de investigación, hacer un programa para hacer el centro más revolucionario que había en aquellos momentos. Un centro que reunía, ahí pone técnica plures opera única, ¿no?, que reunía profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, del mundo del arte, pintores, escultores, la verdad es que es muy curioso, ¿no?, que se convertía, ahí fundó el corazón de su escuela, ¿no? Hacía esas caras, ¿no?, de arriba, que están recogiendo unos diplomas. Daban cursos de formación a los obreros para que incentivaban la ilusión por hacer el mejor arco de ladrillo que hubiera posible, ¿no? Todos los operarios tenían la posibilidad de hacer cursos y aprender. A los laborantes de laboratorio, por supuesto, ingenieros y arquitectos, ¿no? Era la escuela, la formación, aparte que paralelamente Torroja ya estaba dando no sé cuántas asignaturas en la Escuela de Caminos, ¿no? Además, claro, fue tan listo que esto lo convirtió en un centro muy especial. Trataba a su gente de maravilla, ¿no? Como contaba Fernando Sánchez Dragó, que es muy curioso, recién salido de la cárcel, Sánchez Dragó, bueno, pues lo contrató mi padre, que estaba allí trabajando en la revista de director, para la revista, ¿no? Y escribía en la revista. Pero es que también había un filósofo alemán, que me contaba Sánchez Dragó, dice, yo le decía a tu padre, oye, Fernando, que este no hace nada. Y dice, y tu padre me decía, hombre, pues estupendo que no haga nada y que piense, alguien tiene que pensar mientras los demás trabajamos, que no nos da tiempo, ¿no? Era, ¿no?, bueno, pues como una gran familia, que los tenían mimaos, ¿no?, con piscina, con tenis, estamos hablando del año 53, o sea, cuando no existía nada de eso, ¿no? Bien, bueno, ese sello es el dodecaedro, que es un silo de carbón, ahora lo vemos, se convirtió en uno de los símbolos del instituto y es el símbolo de nuestra fundación, Eduardo Torroja, ¿no? Ahí arriba se ve la foto, era la costumbre, ¿no? Y bueno, pues lo seguimos haciendo, hacer la foto cada vez que hay un curso o algo con todo el mundo, ¿no? Ahí está Torroja, en la vertical de allá con gafas, es de acá, de este lado. Bueno, no sé, es como buscar a Wally, igual es un poco difícil, pero bueno, ahí está, en el año 53 con uno de los cursos, ¿no? Y ahí vemos un poco el instituto, ¿no? El instituto, Torroja firma como cliente. Claro, él consiguió los fondos para hacerlo, firma como cliente, pero dota al instituto de muchos significados, ¿no? Muchos significados matemáticos, la planta es el número pi, el dodecaedro es el silo de carbón, es una escultura gigante que se convierte eso en símbolo y que además la construye
explicando que una esfera, que claro, es la superficie óptima, ¿no?, para albergar un volumen, pero más difícil y costosa de dinero para construir. Entonces se le ocurre lo del dodecaedro, ¿no?, que además es una figura en proporción áurea, que tiene una serie de propiedades. Bueno, hay cantidad de cosas para hablar, pero es curioso que Fuller patenta al año siguiente su cúpula geodésica. Es con barras en vez de, ¿no?, el dodecaedro y el icosaedro. Porque la ejecución por paños, también en superficies como con barras, es mejor. Está la nave de los talleres, hecha con perfiles metálicos, un comportamiento estructural que se asemeja, pero que era más rápido, porque se soldaba en el suelo y se izaba. Tiene una luz de vano de 15 metros, tampoco era tan grande. La pérgola de borde, ¿no?, que es una lemnistaca de Bernoulli, cuyo símbolo, porque acaba en plano, es el infinito, y sobre el que se tendió una especie de malla metálica que toma la forma de un paraboloide, ¿no? Todo tiene un significado. Pero claro, la gran palma se la lleva el comedor, ¿no? El comedor, que es circular y es la pieza charnela, por decirlo de alguna manera, entre el dentro y el afuera, ¿no? Tiene una pared de vidrio que se abre, corredera, año 53, que se abre integrándose en los pinos, ¿no?, en el jardín. Y la cubierta queda en voladizo, ¿no? Una imagen, bueno, y tiene otro pequeño jardín interior, una imagen y un lugar visitado, que antes, voy a echar para atrás, me he saltado a esos señores, todos importantísimos, ¿no?, donde les encantaba comer, invitaban y daban fiestas, ¿no? Ahí aparece Frank Lloyd Wright en la Comisión de Productividad, aparece Nervi, aparece Richard Neutra, que era uno de los asiduos. O sea, Richard Neutra ha comido en ese comedor muchas veces, ha dado muchas charlas. Hace 2 años o el año pasado tuvimos el honor de recibir a uno de sus hijos en el Torroja y se hizo una foto con la foto que hay de su padre y dijo: yo no me voy sin comer aquí. Y claro, comió. Cerfus o Candela, ¿no? Bueno, y volviendo al instituto, bueno, es que estoy controlando la hora para no pasarme, pero vamos bien. Volviendo al instituto, ahí está Torroja disfrazado, ¿no? Es que era como la Bauhaus en ese sentido, ¿no? Otra de las facetas que tenía, el saber gestionar, no solo gestionar, sabía ilusionar, contagiar de la ilusión a los demás, ¿no? Yo recuerdo, era una niña, ¿no?, pero siempre recuerdo a los señores de las batas blancas, ¿no? Era domingo y, claro, como había piscina, y en España, ¿quién tenía piscina?, ¿no? Pues los hijos de todos teníamos la suerte que aprendimos a gatear, a andar y a nadar en el instituto. Y mientras tanto, los señores se ponían la bata blanca otra vez y se iban al despacho a trabajar. O sea, dices, pero no cobraban horas extras, ¿vale? O sea, es una manera de crear un ambiente como muy especial, ¿no? Un edificio que... ¿O qué edificio?, ¿no?, sería la pregunta. ¿En qué edificio las mesas abrazan a los sofás?, ¿no?, como este, de abajo. ¿En qué edificio hay una mesa que sujeta un forjado? Eso es una broma, pero que ahora explico, ¿no? Esa mesa que tiene esos tensores, ¿no? Esa mesa yo tardé muchos años en entenderlo, ¿no?, porque mi padre me lo contó cuando yo era pequeña, ¿no? Y a los padres les gusta, o nos gusta, dar misterio a las cosas cuando hablas a tus hijos, ¿no? Y mi padre me decía: mira, Pepa, este edificio es mágico. ¿Ves esta mesa? Si viene un ladrón y se la quiere llevar, no puede porque se hunde el suelo bajo sus pies. Claro, porque son los tensores que están sujetando el forjado que cuelga de la cercha que hay arriba. Eso, claro, lo entendí mucho más tarde. Pero es ese juego visual, ¿no? Esta mesa que Eduardo Torroja, en uno de sus célebres libros, que es Las estructuras de Eduardo Torroja, que se publica primero en inglés en Nueva York y luego se traduce al español al cabo de unos años, ¿no? Él hace una selección de sus obras, bueno, pues supongo que las que tiene más cariño o las que no da muchas razones. Dice, este conjunto de obras representan lo que
pretendía y creo que finalmente conseguí, es lo que dice en la introducción, ¿no? Y viene la mesa, o sea, que tiene gracia que venga a la mesa, ¿no? Bueno, como decía, era un mundo muy especial donde ocurrían tantas y tantas cosas. Aparte de, ahí se fundó la IAS, como he dicho antes, ahí venían los mejores ingenieros, Steinman, venían todos los ingenieros y arquitectos que a nivel mundial estaban de moda, absolutamente todos. Aparte, había un servicio en el instituto, desde la revista, se hacía el marketing gratuito a todos los fabricantes que querían. Había un dibujante, Bernard Petit, francés, que veis ese dibujo de arriba, ¿no? Que es uno de los muchos de él, que es una abstracción de ese dodecaedro y la costilla, los elementos más singulares del instituto. Es el que dibujó también la portada de la primera edición que aparece ahí de Razón y Ser. Es de Petit, de Bernard Petit, la portada, ¿no? No está como envuelve, abraza al libro, no está desplegada, ¿no? Y luego, bueno, pues Barredo, por ejemplo, a Barredo le dedicaron, ni se sabe, ¿no? La gente que más trabajaba con tal. Entonces, ves de repente en una revista, ¿no? que es súper científica, que es puntera, que como me decía un día José Calavera, es que no entendéis, pero en nuestra época tener la colección, no te voy a faltar un número, de informes de la construcción, te quedabas tranquilo y decías, bueno, ahí está el conocimiento, cuando tenga un rato ya me lo leo, pero era como poseer, ¿no? El conocimiento. Bueno, pues en esa revista aparecían estas portadas, o sea, hacían anuncios en color rosa fucsia y con una modernidad curiosa, ¿no? Que era todo obra de Bernard. Esa portada, ¿no? del Palaceto de Roma de Pierluigi Nervi, con esas Vs características, ¿no? de los pilares, ¿no? Ese anuncio, informe en informes, ¿no? sobre qué es lo que usted produce. Claro, hoy en día con la red ya se nos ha olvidado casi, ¿no? Pero claro, en la revista venían unas fichas coleccionables que se recortaban por colores, por materiales, ¿no? ¿Quién fabrica ladrillos? ¿Quién fabrica tuberías de tal? Y, bueno, esa implicación del arte y de la relación, en la revista Informes de la Construcción, ahí está una acuarela de la Casa de la Cascada que Frank Lloyd Wright le regaló a Torroja para su revista, ¿no? Las portadas de esta época, de estos años, son portadas pictóricas todas. Y La Roja tiene su historia. La Roja es de Moneo, cuando era estudiante, porque hacían concursos entre los estudiantes y había portadas. O sea, hay verdaderas joyas, ¿no? de portadas. Y bueno, Moneo me dio las fechas y me dijo, Pepa, lo único que me acuerdo, porque no la firmé, es que era roja. Y dije, bueno, me has limitado por lo menos el color. Y bueno, le mandé 4 o 5 rojas que vi que eran presentables y qué bien que encontró la suya, ¿no? En cuanto al libro Razón y Ser, se entiende el por qué está traducido al japonés, ¿no? Al francés, al italiano, al inglés, a cantidad de idiomas, ¿no? Y siguen pidiendo permiso para reeditar, escriben a la Fundación, escriben a nuestro presidente, a José Antonio, para que dé permiso para reediciones, ¿no? Como decía antes, es un libro que está en todas las universidades. Pero es un libro, como era Torroja, ¿no? Como es la gente que sabe quién es y que es importante, y entonces es generoso. Antes comentábamos que todos escribimos para demostrar que somos muy listos y todo lo que sabemos, ¿no? Con lo cual, si es complicado, mejor, porque así no te entienden, ¿no? Félix Candela también lo decía. A mí esos libros de estructuras laminares llenos de integrales me ponían de los nervios, cuando es mucho más sencillo el cálculo, ¿no? Decía cuando se le nombró doctor honoris causa en la Politécnica de Madrid. Bueno, a lo que iba. Este libro lo lees y te crees que eres muy listo, porque te enteras, ¿no? Un arco. Tú lees lo que es un arco en el libro de Razón y Ser y no se te olvida nunca. Es un libro atemporal, no tiene cálculos, no tiene números, nada más que los de las páginas. Es un libro que habla de filosofía, de cómo funcionan las cosas, ¿no?
Es un libro, como yo les digo a mis alumnos, que hasta la dedicatoria es una cosa que te pone los pelos de punta, ¿no? Eduardo Torroja tenía familia a la que quería mucho y me consta, ¿no? Y tenía todo tipo de, ¿no? Pero no se lo dedica ni a su padre ni a su madre, como hacemos todos, no. Se lo dedica a una idea, a la tuya, a la mía. A esa primera idea que surge en la cabeza cuando tienes la ilusión de que tienes que pensar en un nuevo proyecto, en una forma, en darle forma a una idea, ¿no? A esa idea va dedicada este libro, para construirla y convertirla en una realidad. Dices, chapó, es que no le falta detalle a este señor, ¿no? Es una sensibilidad especial, ¿no? Que decíamos también antes, ¿no? Todas esas patentes que aparecieron y desaparecieron, ese intentar, o el concurso, que también publicamos hace poco, y se me olvida todo el rato de comentarlo, en 1949, aprovechando que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo entero estaba herido y la demanda de viviendas era enorme, los países más industrializados pudieron empezar a producir rápidamente sus patentes y a resolver el problema. Y en España, el Colegio de Arquitectos de Madrid, de Barcelona, hacían concursos a ver ideas, ¿no? Y Torroja lo que se le ocurrió es hacer un concurso internacional en el 49, convocando, se presentaron 17 países distintos, soluciones, pero lo que pedía era ayuda internacional. Por favor, con su experiencia, ayúdennos. Díganos con los datos de España que les doy, los datos, las bases del concurso, dices, necesitan 3 meses para estudiárselas, ¿no? O sea, planos de España, de carreteras, de climatología, de dónde están las fábricas de cada cosa. O sea, lo de los datos es súper laborioso. Ayúdennos, ¿no? Y a la llamada de Torroja acuden 17 países, claro, con ideas, ¿no? De ahí luego se va viendo cómo Torroja criba y le ha tomado un pulso internacional al mercado, esa visión global que decíamos, ha pedido ayuda y con esa ayuda inicia y marca el camino hacia la industrialización. Apoya determinadas patentes que duermen, ¿no? Duermen en las entrañas de los edificios de norte a sur y de este a oeste de nuestro país, ¿no? Y, no, creo que ya tengo que más o menos terminar, ¿no? Esa imagen, ¿no? Esa frase, otros juzgarán mejor que yo la labor que hemos realizado, ¿no? Él debía saber que iba a morir, ¿no? En 1961, y se encontró una carta en el cajón de la mesa de su despacho del instituto que estaba dirigida, decía, a los que colaborasteis conmigo. Y aparte de otras muchas cosas, como era así de generoso, decía esto, que otros juzgarán la labor que hemos realizado, y añadía, a mí solo me corresponde el éxito de haberos elegido y haberos creado un ambiente familiar y adecuado e ilusionante para el trabajo. Lo demás es obra vuestra, comprenderéis que... lo que hablábamos de la generosidad, ¿no? Y esta ya sí que de verdad es la última imagen. Es la puerta de entrada al Museo Eduardo Torroja, ¿no? Debajo de la tribuna norte del hipódromo, que ahora está todo blanquito, restaurado y precioso, la verdad es que da gusto. Debajo tenemos un pequeño museo de 350 metros cuadrados, en el cual, pues el 90% es la obra de Torroja, pero con link con los métodos estos nuevos. Es un museo del siglo XXI con los códigos QR de lectura rápida. Puedes acceder al archivo del CEDES, donde está toda la obra, y descargarte planos de Torroja, textos, y iremos añadiendo. Y también tenemos una sala de exposiciones temporales que hemos inaugurado con el puente de Cádiz, de la Constitución. O sea, es así, que antes de que lo quitemos espero que todos vayáis por allí, ¿no? Y nada más que eso, que nos encantaría que nos ayudéis a mantener vivo el recuerdo de Torroja y que visitéis el museo,
Y, por supuesto, también el instituto cuando queráis. También el que quiera se lo podemos contar, ¿no? Esa magia que nos contaban. Es todo. Gracias. Me bajo. ¿Me quedo? Pues muchísimas gracias, Pepa, por tu magnífica conferencia. Yo creo que has hecho una semblanza preciosa, ¿no?, del personaje, de la persona, del ingeniero y sobre todo ese carácter humano, ¿no?, que también nos has transmitido. Como les dije al principio, como os dije, vamos a invitar a subir ahora a la mesa a Ricardo Sánchez Lampreave, que es el comisario de la exposición, no sin antes pedir disculpas, no me mire así, porque también tenemos representación municipal. Lo que ocurre que el problema que tengo con Victoria es que, como es compañera, como es amiga, como nos conocemos hace muchos años, pues cuando la veo, veo a mi compañera arquitecta y no veo a la concejala del Ayuntamiento de Cádiz. Así que perdona, Victoria, disculpas por no haberme referido a ti como concejala, que además es una maravilla que compañeros pues se involucren también en esa tarea magnífica de la política y del bien común. Como les digo, bueno, pues cedo la palabra a Ricardo Sánchez Lampreave para que nos haga una breve semblanza, una pequeña semblanza, y nos cuente más sobre la exposición. Bueno, muchas gracias por haber asistido y habernos querido acompañar en este día importante para muchos de nosotros. Decía la profesora Casinello, decía que ojalá supiera transmitir la ilusión por este conocimiento y por esta generosidad de Torraja. Ojalá supiera yo la mitad de bien agradecer cuánto debo a mucha gente, y me van a permitir que antes de decir dos cosas, para poderla ver cuanto antes, la exposición, lo haga y personalice un poco. Primero, y por empezar por el final, agradecer a Pepa su confianza y su magisterio de, si no me equivoco, de 9 años, desde que empezamos, desde que me llamaste para hacer el libro de Félix Candela. Al Colegio de Arquitectos, a su decano, a su Junta de Gobierno, al doctor Carranza también, su generosidad y su ilusión desde el primer momento que empezamos a hablar de la posibilidad de exponer el proyecto de Torroja para la zona franca. Y sobre todo, y muy especialmente, y dejo brevemente la forma de usted para referirme a vosotras dos, a María José y a Tránsito, sin cuya ayuda, sin cuya ilusión también, sin cuyo trabajo, pues todo esto seguramente no habría podido ser. Así que, no sé, no os veo con los nervios, sí. Bueno, muchas gracias a las dos. Y también quiero agradecer, en el fondo uno siempre tiene la sensación de que lo mejor que puede hacer, y yo lo intento, es subirse a hombros de gigantes, y mis gigantes gaditanos, por esta vez, estos últimos años, pues han sido los Gutiérrez Molina, los Hidalgos, los Guillotos, los Piñeiros, por supuesto, si hablamos de Carranza, sus Barraganes, etcétera, 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 ¿no? A quienes me han precedido en su interés y su afán por saber más de la ciudad y de la zona franca y del puerto, pues también mi agradecimiento. Los profesores de universidad, o muchos, y desde luego la profesora Casinello sería un magnífico ejemplo, no hacemos mucho más, creo yo, que intentar devolver lo que hemos recibido. Yo creo que buena parte de nuestro trabajo y nuestras ilusiones están dirigidas a poder, enfocadas hacia nuestros estudiantes, a poder devolver ese saber que de una manera o de otra, ayudados
por nuestros particulares maestros hemos recibido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, como profesor que soy, y quiero decir públicamente hoy en esta mesa que de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, para que no haya... En ese sentido también quiero sumarme a esos profesores que trabajan por devolver lo que reciben. Y creo que mi pequeño orgullo con este trabajo ha sido, es hoy el poder ofrecer a Cádiz, a la ciudad, pues un pequeño paso adelante con el descubrimiento de este proyecto de la zona franca, ¿no? Sé que sigo, por supuesto, y seguramente siempre será así, en deuda con la ciudad, pero intento corresponder a todo lo que recibo de todos ustedes y de la ciudad. La ciudad, todos sabemos, todos coincidimos en que es la construcción colectiva civil máxima, ¿no?, por excelencia, ¿no? Y hablando de Cádiz, de su historia, de su geografía, en fin, todo esto resulta seguramente innecesario decirlo, ¿no? La exposición lo que hace está dividida, hemos dividido en 4 partes la exposición. La parte principal, como ya ha quedado dicho y resaltado, es la que corresponde al proyecto de la zona franca. Hemos hecho una pequeña selección de planos del proyecto del puente más conocido, puesto que además, como ya se ha dicho al menos un par de veces, el archivo Torroja, y quiero aprovechar también para hacer una mínima mención. Me dejaba los agradecimientos, lo hemos incluido en el catálogo, el recuerdo a Pilar Rivas, para muchos la mejor archivera española y que ha fallecido ahora en noviembre, hace bien poco, y que entre sus muchos y magníficos trabajos fue ordenar el archivo Torroja, ¿no? Hay una selección de planos del puente y lo que hemos hecho para intentar contextualizar las 2 propuestas del 27 y del 28 ha sido incluir unos, me parece que son 3 planos previos de lo que era el depósito franco del 26, de Eugenio Suárez, uno de ellos, el del año 26, que explican lo que tenía Cádiz antes de que llegara a Carranza y de que empezara con Torroja a pensar en dar el salto y convertir aquel pequeño depósito franco, el almacén número 1, en lo que pensaron que podía llegar a ser algún día esa zona franca. Y por último hay una serie de planos, se suceden tras la decisión de la Comisión Técnica del Ministerio de Fomento de rechazar la propuesta por excesiva. Se suceden en apenas 5 años, interrumpidos por la guerra, se suceden una serie de propuestas, las primeras de Romero Carrasco hasta que fallece, luego cogen el relevo Martínez Ruiz, en fin, y con una última, la de enero del 36, apenas medio año antes del comienzo de la guerra, con esa propuesta que incluye el pequeño aeropuerto que piensan que entonces puede acoger la zona franca. Esta es la estructura de la exposición y yo creo que si quieren pues podemos pasar y verla in situ. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, si les parece, pues vamos a proceder a inaugurar la exposición. Gracias.